Que creemos en el hecho de que Cristo vino, y ese nombre Cristo habla de el Mesías, del Salvador. Y hoy se celebra, o no se celebra, se conmemora el hecho de que Jesús murió en la cruz por nosotros. Y quisiera leerles una porción de la Escritura como una forma de recordar lo que Cristo hizo por nosotros en la cruz. Y creamos nosotros en Jesús o no, es un hecho. Su nacimiento cambió el curso de nuestra historia. El simple hecho de nosotros decir que estamos en el 2020 y darnos cuenta que a partir de su nacimiento el conteo inició de nuestros años, cambió el curso de nuestra historia. Y cuando hablamos de Jesús, es un nombre que es reconocido globalmente, no solamente aquí en nuestro país, en el país de México, en donde quiera que usted vaya, hay gente que conoce a este maravilloso nombre, y es el nombre de Jesús. Entonces nos cuenta la historia, no nomás bíblica. Usted puede mirar historia romana, usted puede mirar historiadores judíos que cuentan el suceso y el evento que se llevó a cabo en un viernes como este, en el cual se sentenció a este hombre llamado Jesús, se sentenció a muerte. Dice la Biblia que Pilato no encontró pecado en él, y nos dice que él se lavó las manos y se los entregó a los judíos, y fueron los mismos judíos, su misma, por así decir, su misma gente. Hay un pasaje en la Biblia que dice: no hay profeta sin honra sino en su propia casa. Y no había personas que dudaban más de quién era, más que la misma gente que estaba ahí cerca de él, que lo había visto crecer. Entonces cuenta la historia en el libro de Marcos. Dice el versículo 6 del capítulo 15 del libro de Marcos: ahora bien, en el día de la fiesta le soltaban un preso, cualquiera que pidiesen. Y había uno que se llamaba Barrabás, preso con sus compañeros. Y todos sabemos que lo pusieron en lugar de Jesús, y prefirió la gente soltar a este hombre que había sido reconocido como alguien que había quebrantado la ley, como alguien que era un hombre que tenía mucha culpa, y en cambio decidieron darle libertad a Barrabás que a Jesús. Dice la Escritura en el verso 18: comenzaron luego a saludarle y se burlaban de él, diciendo: salve, rey de los judíos. Y le golpeaban en la cabeza con una caña. Si usted ha mirado el palo de caña, dice que a nuestro maestro, a nuestro rabí, a nuestro conocido Jesús, Pablo decía: grande es el misterio de la piedad, Dios fue manifestado en la carne. A Dios mismo, a haberse hecho hombre, estando aquí en la tierra, dice que agarraban palos y le golpeaban en la cabeza con un palo de caña. La gente lo escupía, lo escupía al rostro, y puesto de rodillas le hacían reverencia en una forma de burla. Se burlaban de él. Después de haberle escarnecido, le desnudaron, dice, la púrpura, y pusieron sus propios vestidos y le sacaron para crucificarle. Y obligaron a un hombre, y los diferentes evangelios nos empiezan a nombrar y hablar un poquito de lo que pasaba. Dice: y llevándole, este está en Lucas, el capítulo 23, tomaron a cierto Simón de Cirene que venía del campo, y le pusieron encima la cruz, que la llevase tras Jesús, y le seguía gran multitud del pueblo y de mujeres que lloraban y hacían lamentación por él. Pero Jesús, vuelto hacia ellas, les dijo: hijas, no lloréis por mí, sino llorad por ustedes
Lloren por sus hijos, porque aquí vendrán días en que dirán: bienaventuradas las estériles y los vientres que no concibieron y los pechos que no criaron. Entonces comenzarán a decir a los montes: caed sobre nosotros, y a los collados cubridnos. Porque si en el árbol verde hacen estas cosas, decía Jesús, ¿qué no harán? ¿Qué no se hará de el seco? Llevaba también con él a otros dos que eran malhechores para ser muertos, y cuando llegaron al lugar llamado de la Calavera, dice, le crucificaron ahí. Y estando ahí en la cruz, nosotros hemos mirado esta escena muchas veces. Está Jesús rodeado de dos malhechores. En la cultura romana se daba y se conocía esto de la crucifixión como lo que hoy en día nosotros conocemos la pena de muerte. Al ellos estar a un lado de Jesús, dice la Biblia que Jesús exclamó y dijo: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Y se repartieron entre sí sus vestidos, echando suertes. Y el pueblo estaba mirando, y aún los gobernantes, dice, se burlaban de él, diciendo: a otro salvó, sálvese a sí mismo, si este es el Cristo, si es el escogido de Dios. Los soldados también le escarnecían acercándose y presentándole vinagre, dice, y diciendo: si tú eres el rey de los judíos, sálvate a ti mismo. Y había también sobre él un título escrito con letras griegas, latinas y hebreas, y que decía: este es el rey de los judíos. En otras palabras, burlándose de él. Está todo sangrado, está todo golpeado, escupido, con sus barbas, dice que se las jalaron, está con una corona de espinas y está sangrando, y como una forma de burla dice: este es el rey de los judíos. Y estando en ese momento, uno de los malhechores que estaba colgado le injuriaba diciendo: si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Respondiendo, el otro malhechor que estaba ahí le dijo: ¿ni aún temes a Dios estando en la misma condenación? Y dijeron entre ellos: nosotros a la verdad justamente padecemos, porque recibimos lo que merecíamos, o recibimos lo que merecieron nuestros hechos, mas hablando de Jesús, y aquí está algo muy importante, está el malhechor, más aún hablando de Jesús, dice: ningún mal hizo. Y dijo a Jesús, le dijo este malhechor: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Entonces Jesús le dice: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Cuando era como la hora sexta, hubo tinieblas sobre la tierra hasta la hora novena, y el sol se oscureció, y el velo del templo, dice, se rasgó por la mitad. Entonces Jesús clamó a gran voz diciendo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y habiendo dicho esto, dice la palabra, expiró. Dio su último suspiro. Cuando el centurión, los soldados, los guardias que miraban, cuando vio lo que había acontecido, dio gloria a Dios diciendo: verdaderamente este hombre era justo. Y toda la multitud de los que estaban presentes en este espectáculo, viendo lo que había acontecido, se volvían golpeándose el pecho. Dice: pero sus conocidos y las mujeres que le habían seguido desde Galilea estaban lejos mirando estas cosas. Un día muy oscuro, pero a la misma vez un día que trajo mucha esperanza. Cada que nosotros quebrantamos una ley, hay la necesidad de pagar la infracción. Y Isaías 53 nos dice: mas él herido fue por nuestras rebeliones, el castigo de nuestra paz
fue sobre él, por sus llagas somos nosotros curados. Y gracias a la obra de Jesús en la cruz, la deuda de nuestro pecado ha sido pagada en totalidad. Pero más que una conmemoración, más que un recuerdo, más que mirar la pasión de Cristo, más que mirar el sufrimiento, la pregunta que debemos hacernos en esta noche, la pregunta que debemos hacernos en esta hora: ¿cuál era el propósito en la mente de Dios, en el corazón de Dios? ¿Qué quería o cuál era su deseo? ¿Qué es lo que Él desea que se cumpla a través de este sacrificio tan cruel? A través de este sacrificio, de este sufrimiento tan doloroso. Y no podemos llegar a otra conclusión que lo hizo por amor a limpiarnos, a cambiarnos de toda maldad. Y se me viene mucho a la mente unas palabras muy difíciles y duras que el apóstol Pedro menciona en su carta. Dice, porque mejor, hablando de personas que conocieron la palabra y han gustado del mensaje, dice, porque mejor les hubiera sido no haber conocido el camino de la justicia, que después de haber conocido, volverse atrás del santo mandamiento, el santo mandamiento que les fue dado. Y dice un proverbio, pero les ha acontecido lo del verdadero proverbio. Y pónganse abusados ahí porque está un poquito difícil. Les ha acontecido lo del verdadero proverbio. Dice, el perro vuelve a su vómito y la puerca lavada vuelve, dice, a revolcarse en el lodo. Entonces, cuando miramos nosotros, ¿cuál era el propósito de Jesús morir tan cruelmente en la cruz? De pagar la deuda de nuestro pecado. Es que nosotros nos alejáramos. Es para que nosotros, y lo hablé en otros videos anteriormente, es que viviéramos esa vida de arrepentimiento, donde en nuestra vida se produce un cambio. Y cuando nosotros miramos la cruz, cuando miramos a Jesús, el sufrimiento de Jesús en la cruz, la pregunta es, ¿qué efecto ha tenido en tu vida? ¿Qué efecto ha tenido en mi vida? Y cuando nosotros honramos lo que Jesús hizo en la cruz, ¿cómo lo honramos? Lo honramos a través de nuestra vida, a través de nuestros hechos. Me tocó compartir en una reunión donde solamente eran hombres, y les compartí un poquito sobre una parábola que la Biblia nos enseña, y es la parábola de la viña. El profeta Isaías, y esto miramos que se repite esta historia, pero dice, ahora cantaré por mi amado, el cantar de mi amado a su viña. Para los que conocen la agricultura, a lo mejor conocen un poquito de la uva. Algunos quizás les toca trabajar en la uva. Sabemos que la uva está aquí cerca. Y dice, tenía mi amado una viña en una ladera fértil. No sé si usted ha mirado los viñedos que los ponen así en los cerros. Si le ha tocado ir a Ensenada, está la ruta del vino. Y mira así las laderas, los montes. Y dice, tenía mi amado una ladera fértil. En otras palabras, la tierra era buena tierra. Estaba comprobado que esa tierra producía buen fruto. Dice, la había cercado, le había puesto un cerco alrededor, le sacó las piedras y plantó en ella vides escogidas. No solamente era cualquier semilla, no solamente era cualquier vid. Dentro de las vides empezó a escoger, quiero esta es la mejor, esta es la mejor. Y comienza a explicar, había edificado en medio de ella una torre. La torre normalmente se usa para vigilar que no entre ni un animal, que no entre nada que va a hacer daño. Había edificado una torre y hecho también en ella un lagar. El lagar es el lugar donde se prensa la uva para hacer el vino. Y esperaba, dice la escritura,
que diese uvas. Entonces, después de hacer todo, esta parábola nos cuenta, después de hacer todo lo necesario, estaba esperando que diese uvas. Pero dice, pero dio uvas silvestres. Dos tipos de uvas. La uva dulce y la uva silvestre. La uva dulce puede considerarse como buen fruto y la uva silvestre se puede considerar como mal fruto. Y lo interesante de este relato y de esta historia es que después de haber hecho todo lo necesario, después de haber hecho todo lo que le correspondía para que produciera buenas uvas, produjo uvas silvestres. Y dice el versículo 3 del libro de Isaías: ahora pues, vecinos de Jerusalén y varones de Judá, juzgad ahora entre mí y mi viña. Quiero que ustedes hagan un juicio entre yo y mi viña. Dice, ¿qué más podía hacer a mi viña que ya no haya hecho en ella? ¿Cómo, esperando yo que diese uvas, ha dado uvas silvestres? Y cuando hablamos de esta parábola, me recuerda mucho a la obra a la obra que Jesús hizo en la cruz. Al nosotros mirar, dice la Escritura, haya pues en vosotros ese mismo sentir que hubo en Cristo, el cual, siendo en la forma de Dios, no se aferró a quedarse en su trono, sino que se humilló hasta lo sumo, tomando la condición de hombre. En otras palabras, dejó ese estado de poder, de autoridad, y vino y habitó entre los hombres. Vamos mirando, dice, eligió una ladera fértil, la cercó, la despedregó y comenzó a hacer todo. Cuando está Jesús aquí en la tierra, dice la Biblia que él ayunó. Dice la Biblia que él pasaba tiempo en oración. Mientras está él caminando, los fariseos y los religiosos están juzgándolo y diciendo, esto no lo debes hacer así, esto no lo debes hacer de esta manera. Mientras está con el grupo de los apóstoles, dice que toma la toalla del siervo y comienza a lavar los pies de los apóstoles. Está humillándose hasta el punto más bajo que uno se puede humillar. Y por encima de todo eso, llega un punto donde los religiosos, los fariseos, los líderes de ese entonces, encuentran en él supuestamente una blasfemia al él declarar y declararse el rey, declararse el Cristo, el Mesías prometido. Y en base a esa declaración, cuando él dijo ser hijo de Dios, la gente decía, tú estás blasfemando. Es una blasfemia, es una mentira. Y a causa de eso, dice la Biblia que lo encontraron culpable. Y ahora está Jesús caminando rumbo a la cruz. Y la gente lo está escupiendo, la gente está jalando sus barbas, lo está azotando con palos en la cabeza. Han preparado para él una corona de espinas. Y cuando miramos todo esto, la pregunta es, ¿quién dejó su gloria? La pregunta es, ¿quién estuvo aquí en la tierra que dijo, las zorras tienen nido, los animales tienen, el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza? ¿Quién se humilló? ¿Quién se levantaba muy de madrugada a orar? ¿Quién ayunó esos 40 días y 40 noches? ¿A quién lo escupieron? ¿A quién lo abofetearon? ¿A quién jalaron sus barbas? ¿A quién hicieron todo este martirio de clavar sus manos en la cruz y de burlarse de él? Fue a Jesús. Y cuando observamos esto, me recuerda a esta parábola de la viña. Le escogí una ladera fértil, la cerqué, la despedregué y preparé todo. Y lo que estaba esperando era que diera uvas dulces. ¿Y cuál fue la sorpresa? Que dio uvas silvestres. Entonces la pregunta es, ¿está bien nosotros conmemorar la muerte de Jesús?
Está bien nosotros decir, oh, es un día santo, es la Semana Santa. Está bien si dices, estos días no voy a comer carne, pero la pregunta en nuestro diario vivir, ¿cuál es el resultado de lo que Cristo ha hecho en la cruz? Cuando entendemos que Él lo hizo todo, la pregunta es, ¿estamos dando fruto dulce o estamos dando el fruto de esa uva silvestre? Quiero pensar en esta hora que, de acuerdo a lo que nosotros obramos, dice la Biblia que el buen árbol se conoce por el buen fruto. El mal árbol por su mal fruto. No puede un árbol malo dar buen fruto, ni un árbol bueno dar mal fruto. Por sus frutos, dice la palabra, los conoceréis. Entonces, ¿cómo honramos nosotros la muerte, el sufrimiento de Jesús? Lo honramos a través de dar esos frutos de amor, esos frutos de paz, esos frutos de perdón, esos frutos de gracia y de misericordia. Hace algunas semanas hablaba sobre el tema del perdón. Cuando nosotros entendemos la magnitud y lo grande que ha sido el perdón de Dios hacia nosotros, no nos queda más que nosotros también dar el paso a perdonar. Entonces, muy importante el día de hoy, recordamos el hecho de que nuestro Salvador entregó su vida por amor por cada uno de nosotros. Dice la Biblia que aun cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, Él tomó la decisión de morir por nosotros. ¿Por qué? Porque nos ha amado con un amor eterno. Y no importa qué tan grande haya sido tu pecado, no importa qué tan grande haya sido tu falta, no importa qué tantas veces hayas cometido el mismo pecado. Si nosotros ponemos nuestra confianza en Jesús, podemos recibir ese sacrificio como el pago de la deuda que nos correspondía a nosotros. Gracias te damos, Jesús. Y podemos decir en esta hora, gracias te damos, Jesús, por morir en la cruz por cada uno de nosotros. Y la esperanza más grande que guardamos no es que solamente murió. Dice la Biblia que expiró, entregó su espíritu. Pero lo más maravilloso es que dice la palabra que venció la muerte. Y nos da esa esperanza, y el domingo celebramos el hecho de que no se quedó ahí en la tumba. Muchos dioses con D minúscula de diferentes religiones los puede uno visitar a su tumba, pero cuando hablamos de Jesús, el Rey de Reyes, el Señor de Señores, dice la Biblia que resucitó, venció la muerte. Y por eso nos dice en esta hora, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Nos damos gracias y nos tomamos un tiempo aquí para saludarles. Pastor Nava de San Diego, les extrañamos mucho. Armando Landeros, qué grandes ojos, Armando. Sí, les saludamos a cada uno de ustedes. Ayer tuvimos vigilia aquí y espero y se esté gozando, agradeciendo a Dios por su obra en la cruz. A ver, ¿quién más nos saluda por ahí? Envíe un saludito. El Shendo. Thank you, Jesus.